Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de La Hora Blue. Hoy estamos atravesando una situación bastante compleja en el país. Bueno, ya todos más o menos tienen una idea, pero no me quiero detener porque tengo el panel completo, grandes figuras que no nos vemos hace mucho, así que vamos a pasar con Roberto Rico, que nos va a hablar de geopolítica internacional. Roberto, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿qué tal? Y un gusto compartir con todo acá esta Hora Blue. Es un privilegio más en esta situación. Realmente el gobierno de Biden, el presidente electo de Estados Unidos, su agenda tiene que ser, empezó tratando de volver a la potencia número uno, a la hegemonía que tenía que tener, a ser la gran potencia que dirige al mundo entero de una manera ordenada, racional, que venía de justo la presidencia en donde no se querían ir, en donde atacaron el Capitolio, donde está todavía muy turbio, todo eso muy entre sombras. Algo muy raro en Estados Unidos. Hay un impeachment que seguramente va a tener que responder Trump en su momento, pero bueno, la gran ventaja que tiene Biden es que tiene una muy buena vicepresidenta, que es la Kamala Harris, en muy buen trato con todos los países vecinos, especialmente latinos y demás. Bueno, el hecho es volver a Estados Unidos a que comande toda la situación, empezando por los países vecinos, ¿no? Por ejemplo, México, volver a tratar de hablar de las migraciones. ¿Te acuerdas vos que en la época de Trump querían hacer un muro, prácticamente de muro de Berlín potenciado, más o menos, con hambre de púa, todo, bueno, un disparate en ese momento? Bueno, ahora se está hablando de permitir la inmigración de la manera que tiene que ser, no solamente los mexicanos, sino también la gente de El Salvador, de Honduras, todos los que están llegando a Estados Unidos, para que sea una política que se pueda manejar con la gente. Y por otro lado, tenemos del otro lado del mapa a una Rusia que en su hambre, al comando, mucho a ellos, ¿no? Claro, por supuesto, al comando de Putin, que quiere a la Rusia imperial de antes, el comando con las cuestiones de la Crimea y los ucranianos. De nuevo, porque Crimea es de quién? Crimea es de Ucrania, claro. Pero en la guerra de Kosovo, eso, ¿te acuerdas? pasó a ser... Ellos lo toman los rusos y ¿qué pasa? Le dicen, mandan tropas actualmente los ucranianos porque hay un problema, es la pampa húmeda, es como decir Buenos Aires acá, ¿verdad? Sí. Ahí hay de todo, es muy buena fuente de recursos. Por otro lado tenés el drama de Siria, ¿verdad? Los pasajes que hay de oleoductos, gasoductos y demás. Sí. Del otro lado también tenés a China, que hace más de un año, poco más, viene presionando a los países que dejó Gran Bretaña en la final de la década 90, ¿te acuerdas? Lo entrega el príncipe Carlos, como se hacía antes, con la espada entregada al mando de Taiwán, Hong Kong, para que sean países libres. Bueno, esa es la condición que ponía Gran Bretaña. Pero ¿qué dice ahora China? Quiere incorporar comunismo, ¿verdad? Quiere decir, che, ¿por qué no son comunistas? Mucha tensión ahí, ¿no? En un momento en donde son paraísos financieros, donde gran masa de dinero se mueve a la vez también, de que en el mundo, a raíz de toda esta pandemia, se ha emitido muchísimo dinero. Fíjate que lo que abunda es liquidez. Entonces, ¿qué es lo que hay que tratar de hacer? El manejo de las tasas de interés. Por eso su paraíso financiero es muy importante. Claro. Y de ahí puede aprovechar Estados Unidos la cuestión de tratar de palanquear otra potencia surgiente para el tema de la producción, que podría ser India, ¿verdad? Tratar de mover masa productora que está en China para la India. De hecho, creo que el iPhone se está por empezar a producir en India. Se va a producir y ese es el puntapié. Yo creo que va a haber varias industrias que van a ir en India. De hecho, fíjate que hay grandes cosas que se están haciendo en India. Es barato, es más barato que en China y le quita poder a los chinos. Todas las fábricas del mundo están en China y es un buen puntapié. Biden quiere un orden racional, pero quiere a Estados Unidos como protagonista, como la primera potencia que es. O sea, excelente, digamos, en realidad, digamos, sigue con el plan que tuvo Trump, digamos, de la guerra comercial con China, pero desde otro punto, más moderado, más diplomático. Claro, es decir, plantarse con una manera racional ante China, ante Rusia, es decir, este es Estados Unidos. Y bueno, ellos tienen el capital. Y todas las fábricas que hay están en China y dicen, che, ¿por qué no podemos producir en otro país? Vos decís entonces que va a haber un gran
traslado de fábricas de China a muy India. probable a India y otros países, muy probable, lo cual a China va a tratar de desestabilizarla. Sí. Lógicamente, se verá, porque China es una potencia también. ¿Y cómo termina el asunto con los otros países, Hong Kong, Taiwán y demás que ponen presión? Bueno, excelente, para seguir muy atento de todo este plano de la geopolítica internacional, ¿no? Bueno, Sí, ya gracias. un poco, no, gracias a vos, Roberto, como siempre. Ya un poco entrando ya la parte social acá, para ver qué es lo que está pasando en la cuestión social. Estamos con Jorgito. ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal, Juan? Muchísimas gracias Por favor. la nueva Hora Blue de Un este gusto. año 2021. ¿Cómo estás viendo la situación social a nivel Bueno, la país? situación social Con esta es nueva bastante... cuarentena que quieren... Claro, aquí hay 4 temas que implican muchas cuestiones que se tienen que desarrollar, que son, primero, el tema de la vacunación, que es clave para el gobierno y viene muy demorado el tema. Segundo, es el tema económico, producto del tema de la cuarentena nuevamente que se está imponiendo a partir de mañana o pasado. Después está el tema electoral y el tema judicial. Y dentro de esos temas está todo el tema social metido, porque hay mucha pobreza. Y en la pobreza, que ronda el 50% prácticamente, lo que se mide, genera un 20% de indigencia, que nos tiene a toda la Argentina trabajando para que esa gente pueda subsistir, de manera tal que tengamos una Argentina por lo menos vivible, ni siquiera viable, vivible. ¿Y pensás que la administración de la pandemia el año pasado, que fue casi 3 veces de la que se hizo en Wuhan, donde se soltó el virus, digamos, estuvo bien hecha o terminó generando estos índices? Bueno, ya no queda margen para decir o la contraposición entre la vida o la economía. Ya no hay La más. economía y la vida están imbrincadas de alguna manera para poder desarrollarse, o sea, sin una y otra. El tema ya quedó es, claro el paradigma, no era solo la vida, son las dos. exactamente, de alguna manera, ¿quién puede definir qué es esencial y qué no es esencial para uno? Si la actividad económica es para una persona, es esencial para su propia vida. Y fíjate, ¿no? China nunca tuvo segunda ola. Si la tuvo, ellos siguen trabajando. Bueno, es un gran misterio. Es un gran misterio. Exactamente. Excelente, Jorge, como siempre. Gracias. Bueno, acá tenemos el gusto de tenerlo, como siempre, a Eduardo, para que nos aclare un poco el panorama económico. Eduardo, año electoral, bueno, ¿qué nos puedes contar? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, un gusto de estar con ustedes, compartir esta cena. Mira, el panorama económico, Juan, por supuesto en Argentina es bastante, te diría yo, preocupante, porque está el tema de la pandemia, a una economía que ya venía con 2 años de recesión, se le sumó un tercer año como fue el año pasado, y probablemente este año tengamos un rebote técnico, pero que a Argentina no le alcanza para recuperar los niveles pre-pandemia, es decir, la economía argentina en estos momentos está tratando de pasar todo para el año que viene. Este es un año electoral, donde vos sabés que la economía juega un factor fundamental en todo esto, y como decía recién Jorge, el condimento social, toda la parte social está muy dañada, contenida por la multiplicación de planes sociales, tarjeta alimentaria, como lo quieras llamar. Con lo cual el cuadro de situación realmente es preocupante, porque se ha acelerado la tasa de inflación. Hace 6 meses que la Argentina tiene promedio de inflación del 4%, uno de los riesgos país más altos del mundo, pese a la reestructuración de su deuda el año pasado. Y salir de default también. Exactamente, un acuerdo con el fondo que todavía luce lejano, y eso por supuesto aleja cualquier tipo de capital del mundo, y con lo cual yo te diría que estamos en una situación de extrema debilidad y con un gobierno que es poco creíble, porque uno de los condimentos fundamentales de la política económica es la credibilidad, y en estos momentos es un gobierno que no goza precisamente de la credibilidad necesaria para poder empezar, te diría yo, un proceso de recuperación sostenible, no de crecimiento, de recuperación relativamente sostenible. Así que el cuadro, te diría yo, que es bastante preocupante, pese a que el gobierno... Año electoral, con todo lo que eso ¿Y esto implica. que quieren pasar, digamos, suspender las pasos directamente, es para ganar tiempo? Es para calentar un poquito más la economía. Para tratar, Y exactamente. no ser castigados tanto. Pero ¿Es político o económico? No, ¿O es pandémico? Es político. Están mirando, digamos, la parte oficial del gobierno está mirando si la economía podría llegar a jugar un poquito más a favor.
pero la economía me parece que así como está vamos a tener, por supuesto comparado con el año pasado, mejores indicadores, pero claramente todavía en una economía de extrema debilidad que me parece que durante todo este año, probablemente hacia fin de año se vea un poco mejor, todo dependiendo de la pandemia. De crecimiento. No, este año en la Argentina va a crecer entre el 6 y el 8% aproximadamente, rebote. No, el rebote del gato muerto, no queremos decir Exactamente. palabra fea, pero... Sí, no es la mejor imagen, pero claramente Sí. es así, es decir, un rebote de lo que es el año pasado. El año pasado había actividades que no, sobre todo totalmente cerradas, por lo tanto, ese rebote es el que va a reflejarse este año, entonces va a dar la sensación de alguna recuperación, pero eso no se va a notar en el día a día en generación de puestos de empleo. 1,5 millones de puestos de trabajos directos se perdieron el año pasado, puede ser. Así es. Indirectamente 3,5 millones, ¿no? Esas son las cifras que se han estimado y es muy difícil que este año se recupere esos niveles, pese, como te digo, a que la actividad económica va a recuperarse, pero también está muy condicionado por todo lo otro que tiene que ver con plazos, con lo político, con plazos con el fondo, con el Club de París y por supuesto el condicionante político que es muy fuerte. ¿Pensás que Guzmán está haciendo un buen trabajo? ¿O Bueno, no lo dejan? Guzmán está en un equilibrio. o le quedó grande, digamos. Exactamente, está en un equilibrio muy complejo. Él sabe que tiene que, llamémosle así, ir hacia una ortodoxia económica, Sí. de bajar el déficit fiscal, de tratar de ser más amigable con los organismos internacionales, tratar de ofrecerle a la comunidad financiera. Sabiendo un todas poco las de relaciones que credibilidad. tiene, digamos, es hijo intelectual de Joseph Stiglitz. Sí, no obstante, Joseph Stiglitz hoy por hoy no tiene un peso internacional, digamos, porque tan fuerte. Entonces, por más que sea, digamos, un padre intelectual, hoy por hoy, lo que pueda decir Stiglitz, digamos, no me parece que tenga hoy una acogida muy fuerte en los mercados. De hecho, fue uno de los que impulsó la reestructuración de la deuda, pero el riesgo país es uno de los más altos después de haber reestructurado la deuda. Es decir, hoy los bonos argentinos están en situación prácticamente en precios de default, ¿no? Entonces, los bonos, digamos, los inversores no miran. No están mirando la economía, están sino mirando miran la política. Están mirando la política, están mirando que la Argentina no va a crecer y por lo tanto va nuevamente a una reestructuración forzada de la deuda. Por lo tanto, tenemos un riesgo país que está en los 1.600 puntos, que no cede, y eso es lo que En un más mundo preocupa. hiperlíquido. En un mundo que tiene hiperliquidez en estos momentos, con tasas por cero prácticamente, y entonces el cuadro internacional, como te digo, los operadores internacionales no están viendo que la Argentina recupere, llamémosle así, una senda de crecimiento mientras este condicionante político, digamos, esté latente, ¿no? Mirá lo que es el condicionamiento político, ¿no? Porque digamos, estamos en un año de precios tremendos de la soja, donde vos nos comentaba este récord hace un rato que se va a recaudar entre 6.000, 7.000, 8.000 millones de dólares más, digamos, y no se puede aprovechar eso por la cuestión política. No se puede aprovechar eso por la cuestión política de fondo, que no hay seguridad. y que, claro, no hay seguridad porque lo están viendo cómo la Argentina crece. La Argentina puede rebotar, pero no crecer, y esto va a ser el problema de crecimiento porque se está discutiendo el fondo, el Club de París, etc. Pero no hay en la mesa una estrategia de crecimiento seria, entonces estamos más preocupados por la deuda de cómo se crece. Entonces, cualquier deuda va a ser onerosa e impagable si la Argentina no recupera niveles de crecimiento sostenido. Bueno, excelente, como siempre, Eduardo, Gracias, brillante. Juan. Bueno, y hoy tenemos el gusto, digamos, de tenerlo a Juan Pablo Bustos Tame, se ha sumado hoy. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches, Juancito. Me gusta estar acá con Hora Blue, así que Bueno, siempre. Ahí veía que querías aportar algo de Roberto. Sí, ¿Vos? no, un comentario con respecto a Crimea. Contame, Preguntaste sí. el tema de Crimea. Históricamente Crimea siempre perteneció a Rusia. Sí, Más, en la época de Catarina la Grande, Sí. el famoso almirante Potemkin Sí, fue el que conquista Crimea y el Mar Negro para Rusia. claro. Y en la época de los zares, Crimea fue siempre rusa, pero En algún momento, ¿qué pasó? En la época soviética, claro. Joseph Stalin, que no era ruso, era georgiano, Ujú. decide quedar bien con Ucrania y le regala Crimea a Ucrania. Bien. Y ahí viene la pelea entre Rusia y Crimea, en realidad, una pelea histórica. Crimea históricamente siempre fue rusa, tal es así Sí. que en la famosa película El acorazado Potemkin, esa famosa película clásica de los bolcheviques que Sí, hicieron los bolcheviques. en 1922, Sí, esa famosa escena de la escalera que, Sí. que va cayendo el cochecito del bebé, y Sí. donde aparecen todas las escenas trágicas que fueron en Crimea precisamente,
eran parte del Imperio Ruso, Claro. ¿no? Donde el acorazado Potemkin, los marinos se sublevan contra el zar. Sí, sí. Entonces, bueno, era realmente parte de Rusia. Eso charlamos con Roberto, que me decía Sí. que hubo una elección en Crimea y los de Crimea se creen rusos. Exacto, porque históricamente, digamos, Stalin no les preguntó, él se les regaló como para quedar bien con Ucrania. ¿Por qué quería quedar bien con ¿Por qué? A Ucrania? ver. Bueno, en las Naciones Unidas, Sí. cuando se conforman las Naciones Unidas, Bueno, la Unión Soviética tendría que haber tenido, en realidad, un solo voto, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. claro. Y ahí es cuando Stalin empieza a negociar con los otros aliados y permite que dos repúblicas soviéticas por fuera de la URSS también tuvieran representación en las Naciones Unidas. Para poner más jugadores. Exactamente, y tener en la más cancha. presión. Empieza Una a de entender el ellas- juego político, digamos. Exacto. Una de esas repúblicas era la de Ucrania. Claro. Entonces, para congraciarse con Ucrania, para asegurarse el voto ucraniano, que de Sí. todas formas lo tenía, Era un adelantado, digamos. le regala Crimea, aunque tampoco era de él, porque él era Claro. georgiano, no le daba lo mismo en realidad, ¿no? Sí. Dispone de Crimea dándosela a Ucrania. Entonces fue eso un poco la anécdota. Los ucranianos sí, mayoritariamente son rusos, fueron colonia rusa, y Ucrania y Crimea durante gran parte de los siglos XVII, XVIII y XIX fue tierra de nadie prácticamente, pues se la disputaban tanto el Imperio Ruso como el Imperio Turco. La famosa Claro, guerra de los romanos están Crimea. ahí. Claro, Al frente. entonces se pelearon peleando rusos y turcos por Crimea y por el Mar Negro. Esa era la- Sí, sí. Los rusos querían llegar al Bósforo y a los Dardanelos, y los turcos querían llegar a Crimea y entrar por el Volga hacia Rusia. Sí, sí. Y bueno, estuvieron peleándose permanentemente hasta la Primera Guerra Mundial. Prácticamente la guerra de Crimea casualmente enfrenta a Turquía con sus aliados europeos contra Rusia. Un poco lo que está pasando en Siria ahora. Claro. Turquía quiere enfrentarse contra Putin para sacarlo de Siria. Bueno, que hace con esa es la Siria. rivalidad siempre entre Turquía y Rusia. Claro, ¿no? sí, sí. Eso es histórico, eso es tradicional. Como Pakistán e India. Potemkin con Catalina la Grande fueron los grandes cruzados Claro. ortodoxos rusos contra el Imperio Otomano, Claro, en su oportunidad. Sí, ¿no? Y los rusos, los turcos ven como que los rusos le quitaron el Mar Negro. Exacto. Entonces, bueno, esa es una historia ya legendaria, ¿no? Por supuesto, pero lo quería aportar Buenísimo. a lo que él decía. Y ya te meto ya, ¿qué tenés para sumar en lo que comentó Jorge sobre Sí. la cuestión nacional? El tema de las PASO, me Sí. gustaría aportar. El tema de las PASO enfrenta básicamente es una interna Sí, de la coalición gobernante, bien, donde los gobernadores no quieren que haya PASO bien. y Cristina y la Cámpora sí quieren que haya PASO. Bien. En el medio está Alberto diciendo qué hago en esta. Bueno, se enfrenta a los gobernadores que él creía que eran su mejor sustento y de hecho lo podrían llegar a hacer si él se decide en alguna vez a enfrentar al kirchnerismo, cosa que no creo que haga. Sí. Y por un lado, ¿y los gobernadores por qué no quieren que haya las PASO? Porque de esa forma digitan ellos las candidaturas en los congresos partidarios que los manejan ellos. Para muestra basta un botón, veamos lo que pasó en el Congreso en el Consejo del PJ hace pocos días acá en Tucumán, lo maneja el gobernador. Si el gobernador, si no hay internas, no hay pasos, el gobernador define quién es la lista, el dueño de la lapicera, el apoderado del partido, que se decidió ahora hace poquito, decide quién va a conformar la lista. Si eso no existe, hay unas pasos obligatorias, cualquiera se puede presentar. Entonces la Cámpora, que está desplazada de poder en varios distritos, apuntan a ganar minorías o a ganar legisladores fieles a Cristina, porque Cristina desconfía de los gobernadores, Sí. los gobernadores desconfían de Cristina, los intendentes del PJ de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, también estamos en la misma situación. Los varones, Los varones no quieren que haya paso. claro. Entonces en ese Que son contexto, los que juegan con masa. algunos, Bien. no todos. Bien. Entonces en ese contexto está, bueno, ¿qué hacemos? Entonces Alberto dice, bueno, voy a ser salomónico. Vamos a Muy postergar el difícil. paso. No, en realidad mentira, o sea, Sí, él sí. le va a dar las pasos. Él no va a cometer el error de enojarle a Cristina. Bien. Él no quiere romper con Cristina. Se va a arrastrar a los fines de seguir con Cristina. Entonces él no la va a enojar. Entonces, ¿qué dice? Bueno, vamos a prorrogar las pasos. Los gobernadores están medio calladitos, pero no les gusta esta idea. Y la postergación medio que les sirve a todos. ¿Por qué? Porque en vez de tener, si no hubiera postergación, las pasos serían ahora en agosto. Con lo cual la campaña electoral tendría que estar empezando ahora, en abril. Ya. Una campaña electoral desde abril hasta octubre, estamos hablando de 6 meses de campaña, Muchísimo plata. ¿quién se la banca? Ese es el problema económico. Mientras que si la pateamos un mes, 2 meses, lo ideal sería, a ver, llevemos las generales a noviembre y llevemos los pasos a octubre, como para que las campañas sean más cortas y se la pueda manejar mejor. Bueno,
Eso es lo que se está discutiendo. El gobierno salió planteando la posibilidad de postergarlas un mes. Claro, si se va a diputados muy probablemente apruebe eso y el Senado también, pero él quería, bueno, vamos a convidarle a la oposición para que no digan que nos cortamos solos. Entonces convoca Juntos por el Cambio y les dice, bueno señores, tenemos esta idea, pero a ustedes también les conviene, miren, postergamos un poco, está la pandemia. La pandemia la tenemos ahora. En agosto, septiembre, ¿quién sabe cómo estará la pandemia? A ver. ¿De crecerá el pico? No lo sabemos, ellos ya lo están previendo. La Argentina no se prevé nunca nada, ellos ya están con la bola de cristal sabiendo qué va a pasar en septiembre o en octubre. Ese es el pretexto, pero en realidad es un pretexto. El tema es político y en el fondo también es un tema económico, un tema de caja. Bueno, excelente Juan Pablo, la verdad que un gusto tenerte acá. Y bueno, nada, este ha sido creo que el primer programa de lo que va del año de La Hora Blue y bueno, vamos a seguir en un año bastante agitado porque se mezclan muchas variables, pero bueno, fue un gusto tenerlos a todos en la mesa. Fue un brindis. Salud por todos, che. Por este Éxitos. Siempre recordándolo a José María Nubé, que fue nuestro mentor. Y bueno, y a vos te digo, digamos, los negocios se hacen de día, pero se cierran de noche. Nos vemos en un próximo programa de La Hora Blue. Salud. Salud.